Muy buenas noches amigos de México y espero de otras regiones de Latinoamérica. Mi nombre es Heraldo Pesaresi y quiero agradecer la invitación que me ha extendido SDI Latinoamérica y nuestros amigos de Seiko en México para poder compartir con ustedes esta presentación que hemos llamado Odontología de mínima intervención para el paciente adulto. Esta es una presentación que enfoca los principios de la mínima intervención y plantea estrategias más que operatorias, estrategias de manejo de la enfermedad de caries dental. Tradicionalmente hemos tratado o creemos tratar la caries dental simplemente por procedimientos restauradores, pero veremos en esta presentación el manejo moderno de la enfermedad de caries dental va mucho más allá. Por eso hemos planteado esta agenda para el día de hoy. Vamos a empezar hablando acerca de los principios de la odontología de mínima intervención. La odontología de mínima intervención no debe confundirse con la odontología mínimamente invasiva, con esta práctica operatoria. La odontología de mínima intervención establece una filosofía del manejo de la enfermedad caries dental que plantea estrategias de diagnóstico, remineralización, abordajes operatorios mínimamente invasivos y reparación de restauraciones. La odontología mínimamente invasiva, por el contrario, es solamente una parte de, no son sinónimos. La odontología mínimamente invasiva es un abordaje operatorio, una estrategia de preparación o limpieza de las lesiones cavitadas que procura preservar la estructura dental con potencial de remineralización o que se ha mantenido sana a pesar de la enfermedad presente. Así que revisemos algunos conceptos de la odontología de mínima intervención. El concepto en realidad se acuña a principios de los 90, pero es hasta el año 2002 en el que la Federación Dental Internacional introduce este término con una serie de revisiones de la evidencia científica alrededor de estrategias de diagnóstico temprano, de lesiones de caries, pero también de la valoración del riesgo individual de caries de cada paciente. En segundo lugar, la remineralización de lesiones en esmalte y dentina. Sabemos que la caries dental es una enfermedad que se da por una pérdida o un desbalance mineral que se va dando a lo largo del tiempo. Así que en cualquier momento podríamos remineralizarlas con la finalidad de revertir las consecuencias de la enfermedad. En tercer lugar, tenemos medidas óptimas de prevención de caries dental, no solamente prevención primaria cuando el paciente está sano, sino también cuando existe enfermedad y tratamos de controlar su progresión. A esto llamamos prevención secundaria. Finalmente, si esas tres medidas no son exitosas o si el paciente llega a nosotros demasiado tarde, que es generalmente lo que sucede en nuestra región, optar por estrategias restauradoras mínimamente invasivas que preserven la mayor cantidad de estructura dental que tiene potencial de remineralización, que se encuentra sana, optimizando el sellado, optimizando una restauración de calidad que dure muchos años para así no acelerar lo que llamamos el espiral de la muerte o el ciclo restaurador repetitivo. Finalmente, con ese mismo propósito, el punto número 5 enfatiza la reparación o el repulido de las restauraciones que eviten remover restauraciones simplemente por aspectos estéticos o porque hay pigmentaciones marginales y de esta manera extender la vida útil de las restauraciones, pero sobre todo del diente tratado. Es importante reconocer que la caries dental es una pandemia. Es una pandemia desde hace 3 décadas que no han variado las estadísticas de prevalencia e incidencia de caries, es decir, cuántos nuevos casos de caries existen o cuántos casos de caries se evalúan en un momento en el tiempo. Y estadísticas como estas lamentablemente nos deben hacer un llamado a la reflexión. Cuando nosotros observamos esta estadística en la que, por ejemplo, de las 295 enfermedades que afectan al ser humano, caries dental está en el puesto 1, realmente debemos as- reaccionar y darnos cuenta que algo estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo mal es entender mal el problema. El problema históricamente es que hemos considerado la caries dental una enfermedad infecciosa o infectocontagiosa, cuando en realidad no es así. No se trata de eliminar una bacteria o una infección para que la enfermedad desaparezca, como en otras infecciones. De hecho, la caries dental es considerada una enfermedad que podría aparecer a lo largo de toda la vida. Lamentablemente en nuestra región, por el consumo muy temprano del azúcar, que incluso inicia a los 8 meses de edad,
Vemos un pico de caries dental a los 6 años. Este pico comienza a bajar en prevalencia e incidencia porque hay un recambio dentario y hay menos proporción de caries por superficies dentales. Pero vemos que a lo largo de la vida hay incrementos o tres momentos importantes. La infancia temprana entre los 3 y los 6, la adultez joven entre los 20, 25 a 30 y luego al final de la vida alrededor de los 70 años, según esta metaanálisis con metaregresión. Ahora, lo importante entender alrededor de la enfermedad de caries dental es que cuando nosotros tratamos con abordajes operatorios, y especialmente cuando los hacemos demasiado temprano, hacemos que los dientes tratados ingresen a este denominado el espiral de la muerte del elemento dental. Y se le llama espiral de la muerte porque a pesar de que nosotros llamamos a los materiales restauradores como permanentes, la estadística nos dice que no hay material permanente. De hecho, algunos estudios en los Estados Unidos, evaluando la sobrevida media de una restauración, nos habla de entre 6 a 7 años. Así que si ustedes sacan la cuenta de qué pasaría con ese diente al intervenirlo operatoriamente, imagínense que ese diente en un primer molar con fosas y fisuras pigmentadas, que confundimos por caries, empieza a entrar en el espiral. Ya no se convierte en 7 años en un sellante nuevo, sino que ya es una clase 1. Estamos hablando, por ejemplo, si este niño entró a la espiral a los 10, a los 17, siendo optimista, sería una clase 1, a los 24 sería una clase 1 más extensa, a los 31 sería una MO, a los 38 sería una MOD, a los 45 posiblemente fractura con necesidad de endodoncia, perno y corona, y antes de los 60 años, fractura catastrófica. Y esa fractura se da porque a lo largo de la vida de este individuo, de este diente tratado, hemos estado eliminando elementos estructurales importantes para la sobrevida de los dientes. Recordemos pues todos estos conceptos de la estructura cupular y la distribución de fuerzas a lo largo de cada uno de los elementos del diente y que lamentablemente eliminamos de manera inespecífica con nuestra principal herramienta que es la pieza de mano y una fresa. Esta herramienta inespecífica genera microfracturas en el esmalte cuando se maneja inadecuadamente o calor que degrada el colágeno a nivel de dentina y finalmente produce aerosoles que en la época del COVID le prestamos mucha atención. Pero quiero que nos concentremos con estos dos primeros conceptos. Las microfracturas en esmalte o pequeños cracks a nivel de esmalte hacen que nuestras restauraciones tengan un mayor riesgo de filtración y esto sucede cuando utilizamos una fresa que no tiene suficiente filo, que la hemos reutilizado muchas veces, entonces la vibración constante hace que se produzcan estas microfisuras y el calor, por supuesto, también será directamente proporcional a qué tan filosas o qué tan buena calidad tendrán los instrumentos de corte que utilicemos. Y hay algunos estudios in vitro que muestran cómo es que se degrada el colágeno cuando sometemos a la dentina a excesivo calor. Cuando no hay una irrigación correcta o cuando la fresa está muy gastada, estamos degradando el colágeno que finalmente va a contribuir con la formación de la capa híbrida. Un punto importante también a considerar es agudizar nuestros sentidos diagnósticos para no abrir fisuras solamente porque se vean oscuras. Una fisura oscura podría ser, como en el caso de la izquierda, una pigmentación o una lesión de mancha blanca que se remineralizó y absorbió pigmentos extrínsecos, pero no es una lesión de caries, es una pigmentación. Sin embargo, sí hay que estar atentos a los casos en los que, como en la derecha, existe una lesión de caries subyacente. Ahora, ¿cómo diferenciar una de la otra? Es materia de entrenamiento. Observar cuál es el punto de corte entre el esmalte pigmentado y el esmalte sano podría ser un indicador. Observar una sombra subyacente en el diente que presenta una lesión de caries podría ser otro, complementado tal vez con una radiografía de aleta de mordida que sería un examen complementario. Pero lo que debemos evitar es esto, ¿no? Esto lamentablemente se ha convertido en una práctica muy común de los doctores Instagram y Facebook, en los que dientes totalmente sanos, solamente con manchas pigmentadas, empiezan a deteriorarse por abordajes operatorios demasiado invasivos, como fue en este caso. ¿Y todo para qué?
para al final retrobar una anatomía posiblemente muy bonita, pero con fosas y fisuras pigmentadas para darles naturalidad, un poco de consistencia, ¿no? Esto debería considerarse un sobretratamiento, innecesario totalmente y que seguramente en algún momento deberíamos reflexionar sobre la necesidad operatoria. Porque como les mencionaba, con cada elemento estructural que uno le quita a un elemento dental, terminamos disminuyendo su resistencia a la fractura. Por ejemplo, quitándoles una cresta marginal, quitándoles el techo de cámara pulpar. Todos estos elementos hacen que el diente flexe más y en algún momento pueda generar una fractura catastrófica. Otro punto importante a considerar es que cuando restauramos, no nos damos el trabajo de preguntar al paciente cuáles son sus hábitos, cuál es su estilo de vida, que probablemente lo haya llevado a enfermarse. Esta sabiduría de Hipócrates nos decía en el siglo V, si estás dispuesto a tratar a alguien, pregúntale primero si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó. Y en caries dental nos hemos concentrado en solamente restaurar, devolver forma, anatomía, función, pero lamentablemente seguimos fracasando porque dentro de esos primeros 6 años el principal factor de fracaso de las restauraciones es caries. Caries secundario, caries marginal, termina siendo el principal factor de fracaso de las restauraciones que lamentablemente suceden porque, en primer lugar, las restauraciones no son compatibles con los procesos de re y desmineralización y finalmente porque no se cambian los hábitos del paciente. Así que en esta reflexión que presentan los doctores Obdam, Frankerberg y Mañé, nos plantean algunos puntos específicos al abordaje operatorio. El primero creo que es de vital importancia, no retrasar lo máximo posible el primer acto operatorio. Y lo revertimos no simplemente esperando, sino la idea es tratar de postergarlo haciendo que el paciente cambie sus hábitos, incorpore mejores técnicas de higiene, reduzca los azúcares en la dieta y de esta forma esas lesiones incipientes se mantengan incipientes por muchos, muchos años y cuando ya llegue el momento de quizás realizar un abordaje operatorio para facilitar la remineralización, pues que éste sea de una manera más conservadora. Afortunadamente para nosotros hoy en día existen una serie de consensos sobre la definición y la etiología de caries dental que se han plasmado en diferentes documentos, algunos publicados en el año 2016 con autoría de la autora Nicola Ines y el doctor Folke Schwendike, dos grandes cariólogos que están liderando estos esfuerzos y que luego fueron o hicieron eco en la Asociación Europea del Estudio de la Caries que se llama ORCA, en esta publicación del 2020. Lo que nos dicen estas definiciones es que la caries dental es una enfermedad dinámica, mediada por el biofilm, modulada por la dieta, de naturaleza multifactorial, no transmisible, resultado de la pérdida mineral de la estructura dental. Aquí hay muchas palabras importantes, pero me gustaría resaltar dos: biofilm y dieta. Biofilm y dieta, ¿por qué están tan relacionados? Porque es el azúcar el desencadenante de esta formación de unos biofilms maduros, no solamente porque el azúcar produce los ácidos, sino porque el azúcar les permite generar algo que se denomina polisacáridos extracelulares, que viene a ser como un elemento estructural para que los biofilms maduren o se hagan más estables, difíciles de desorganizar. El problema histórico de la caries dental es que muchos dentistas, en lugar de pensar en estos factores etiológicos, simplemente ven una lesión, hacen una cavidad, restauran y con eso ya curaron la caries. Pero lamentablemente la caries dental no es la lesión. La caries dental es consecuencia de una serie de hábitos, como habíamos mencionado, desencadenados inicialmente por el alto consumo o la alta frecuencia de consumo de azúcares, que desencadenan una disbiosis, un cambio ecológico en la boca, promoviendo el crecimiento de ciertas bacterias y desapareciendo a otras que son protectoras. Este desbalance hace que haya caídas minerales constantes y esas caídas minerales son lo que más adelante producirán la lesión de caries. Así que hay factores moduladores, una buena higiene y acceso a fluoruros podrían hacer que este proceso sea mucho más lento, pero cuando hay una dieta cariogénica, una mala higiene o incluso factores de riesgo sistémico como hiposalivación,
Esto podría hacer que el proceso se acelere. Así que es importante diferenciar que una cosa es la enfermedad caries dental que afecta al paciente y otra cosa es la lesión de caries, que es el signo clínico visible. Cuando nosotros enfocamos estas dos definiciones de enfermedad y lesión, tenemos la capacidad de enfocarnos primero en las conductas del paciente a través de modificación de la dieta, desorganización del biofilm adecuada por parte del paciente, y en paralelo o posteriormente al control de la enfermedad activa, podemos restaurar o sellar o infiltrar las lesiones. Cualquiera sea el abordaje operatorio, es un abordaje secundario en relación al enfoque de la enfermedad. Y esto es importante compararlo con otra enfermedad no transmisible, que es la diabetes. Cuando uno tiene diabetes, no espera que uno llegue a la clínica para amputarle un pie diabético por úlceras y que le coloquen una prótesis de pie. Uno se enfoca en la enfermedad y con la Clínica Mayo plantea un libro, un manual de procedimientos esenciales en control de la glucosa, una dieta saludable, ejercicios regulares, que de esta forma controlen al paciente. De nada sirve que yo haga la prótesis de pie más linda del mundo si yo no logro controlar los hábitos de este individuo que lo han llevado a enfermarse. Y lo mismo pasa con caries dental. De nada sirve que yo me esfuerce realizando lindas restauraciones, coronas, incrustaciones o cualquiera sea el procedimiento operatorio clínico si no logro controlar los hábitos del paciente, porque sabemos que la caries dental es una enfermedad dinámica. Pueden haber momentos en los que la enfermedad se controle y otros en los que se reactive y hacen que el proceso siga su curso, de tal manera que es importante enfocarnos en los hábitos como principal pilar del tratamiento de la enfermedad caries dental. Para esto debemos establecer estrategias de detección mucho más sensibles. Anteriormente simplemente veíamos cavidades, si estaba cavitado había caries, si no había cavidad no había caries, pero esto no es tan real. Uno debería apuntar a trabajar con criterios con mayor sensibilidad como IGDAS, que nos da 7 valores numéricos entre el 0 y el 6 para valorar la progresión de las lesiones de caries y a la vez también algunos códigos para evaluar la actividad. La actividad de caries se refiere a el balance mineral. Una pérdida mineral sería una lesión de caries activa. En un momento de ganancia mineral la podríamos llamar caries inactiva o en balance. Y esto es importante de trasladarlo a la clínica porque cuando hablamos de actividad, sabemos que esta lesión, por ejemplo, está en proceso de pérdida mineral, una lesión de mancha blanca que se ve muy opaca, color, un aspecto de tiza. Cuando uno la ve está en una zona de retención de biofilm y cuando utilizamos algún elemento táctil como una sonda de punta redonda, se siente áspera al tacto porque evidentemente hay una porosidad superficial que es consecuencia de los constantes ataques ácidos que el esmalte está sufriendo. Sin embargo, en esta fase se podría controlar o paralizar la progresión de la lesión, principalmente mediante cambio de hábitos, una adecuada higiene diaria, acceso a fluoruros y controles profesionales que permitan paralizar esa lesión. Cuando una lesión de mancha blanca o una lesión no cavitada se inactiva, se puede apreciar alejada de la zona donde está retenido el biofilm. En este caso vean que hay un halo de esmalte sano y que cuando hacemos el examen táctil se siente liso. Esto es porque hay un efecto de pulido del cepillado y también hay una recuperación mineral que principalmente proviene del calcio y fosfato de la saliva. El fluoruro va a ayudar, sí, a que se modulen las fluctuaciones de pH, pero es principalmente la saliva la que termina remineralizando y devolviéndole los minerales que se habían perdido. Ahora, así como sucede en las lesiones en esmalte, en dentina también puede suceder algo similar. Hay lesiones activas en las que hay un aspecto parduzco, la dentina está blanda, es muy fácil de removerla cuando queremos instrumentar con una cucharilla o una cureta, pero cuando la cavidad es lo suficientemente amplia para que ingrese el cepillo, para que ingrese la saliva y para evitar que se retengan restos de alimentos o biofilm o el paciente cambie sus hábitos de dieta, las lesiones se pueden paralizar. Esta es una lesión cavitada inactiva. Esta se caracteriza por ser una lesión oscura, puede ser marrón o negra. Cuando nosotros hacemos la inspección visual se ve brillante porque está remineralizada y el examen táctil nos va
a mostrar que se trata de una lesión en dentina rígida. La dentina se vuelve muy dura porque se ha obliterado por completo los túbulos dentinarios y también ha habido una remineralización extrínseca por parte de la saliva y se pone negro o marrón porque hay absorción de pigmentos extrínsecos. Entonces tenemos lesiones activas e inactivas en esmalte y en dentina. Ahora, cuando tratamos de manejar las lesiones no cavitadas, existen algunas pautas para el control de la enfermedad. El control de la enfermedad parte por identificar los factores de riesgo y para ello hay diversas herramientas de valoración de riesgo que podrían estar dentro de la anamnesis para asociarla a un cuestionario, por ejemplo, de dieta, a un cuestionario o una verificación de la acumulación de biofilm, y de esta forma valorar el riesgo que generalmente se puede dividir en alto o bajo. Si el riesgo es alto, debemos establecer algunas medidas de control para disminuir ese riesgo. Uno debe considerar que un paciente, si está en riesgo alto, ese riesgo se mantenga durante un año para monitorear al paciente en periodos de cada 4 meses, de manera que podamos reorientar los hábitos, revisar cómo va la higiene, si es que han habido lesiones nuevas, si se lograron inactivar las que estaban activas. Y una vez que se logra pasar ese bache, es decir, cuando el riesgo se logra controlar, podemos pasar a considerarlo un riesgo bajo de caries y simplemente hacer monitoreos. El riesgo bajo implica simplemente hacer controles anuales o cada 2 años, inclusive dependiendo de las características individuales del paciente y determinar con qué frecuencia vamos a monitorearlo si es que no necesita ningún tratamiento o control. Para esto tenemos diferentes herramientas. Según este artículo de consenso en el que se plantean diferentes alternativas dentro de la odontología de mínima intervención, tenemos estas tres vertientes: la no invasiva, con el control de dieta, biofilm y remineralización; las estrategias microinvasivas con el uso de selladores e infiltración resinosa; y finalmente las estrategias invasivas, o mejor llamadas mínimamente invasivas, que involucran la remoción selectiva del tejido cariado, el tratamiento restaurador atraumático y el tratamiento expectante. Por supuesto que no se trata de solamente escoger una, sino que podría combinarse las intervenciones para poder enfocarnos en cada paciente de acuerdo a sus necesidades individuales. Ahora, partiendo por el abordaje no invasivo. Este es un cuestionario que, si gustan, les pueden hacer una captura de pantalla o tomarle una foto. Yo no lo inventé. Esto básicamente es el cuestionario que plantea el doctor Amit Banerjee, que es un muy experimentado clínico del King's College de Londres, posiblemente uno de los grandes referentes de la odontología de mínima intervención, y lo incluye como parte de su cuestionario en historia clínica para determinar riesgo de caries del paciente. Aquí pueden ver que algunos de los parámetros es 2 lesiones nuevas en los últimos 2 a 3 años, factores generales como la dieta, el acceso a fluoruros, salud general, si hay síndrome de Sjögren, si hay radiación en cabeza y cuello, porque esto disminuye la saliva y nos convierte en un paciente de riesgo. Algún medicamento que podría causar hiposalivación, como relajantes musculares, antiarrítmicos, antihipertensivos, antihistamínicos. El estrato socioeconómico, que podría estar asociado a una falta de acceso a servicios de salud o a una mala educación en salud, que podría ponerlos en riesgo también. La edad también podría ser un factor de riesgo en relación a la motricidad y capacidad de autocuidarse. Y finalmente los factores locales, que serían el índice de higiene oral, la cantidad y calidad de saliva y la presencia de biofilm. Si nosotros le damos sí a cualquiera de estas preguntas en el cuestionario, ya deberíamos considerarlo a un paciente de riesgo alto. Si todas las respuestas de este cuestionario son no, y no hay una solo sí, entonces podríamos considerarlo riesgo bajo. Y de esta forma ya categorizamos al paciente desde la cita número 1, y este cuestionario hay que repetirlo en las citas subsiguientes. Pero principalmente enfocarnos en el control de la dieta. En este dominio no invasivo, el primer pilar es el control de la dieta en el sentido de disminuir la frecuencia del consumo de azúcares y seguir las recomendaciones de la Federación Dental Internacional y la Organización Mundial de la Salud. En esta última publicación de la primera entidad, ellos afirman que sin azúcar la caries dental no existiría.
Y de hecho la caries dental no es el único problema que surge por el consumo de azúcares. Tenemos también un factor de riesgo común a sufrir diabetes, obesidad, insuficiencia renal o algunos tipos de cáncer, inclusive. Ahora, el tema del azúcar es importante resaltarlo en nuestra vida occidental porque lamentablemente existe azúcar en todo. Hay azúcar en el pan, hay azúcar en la salsa de tomate, hay azúcar en los alimentos procesados, de tal manera que no consumir azúcar hoy es bastante complicado. Así que hay que instruirnos en cómo reconocer los azúcares en los alimentos que compramos y orientar a los pacientes de tratar de reducir su consumo, especialmente en bebidas o snacks azucarados a lo largo del día, porque lo que sucede con alta frecuencia de consumo de azúcares es que alimentamos de cierta forma las bacterias cariogénicas para producir el ácido láctico, pero sobre todo este componente que vemos aquí. Los polisacáridos insaturados son elementos estructurales que van a permitir que los biofilms crezcan tridimensionalmente, a diferencia de lo que sucede cuando consumimos frutas, por ejemplo. Cuando uno consume frutas, sí hay una caída de pH porque la fructosa también produce algunos ácidos por el metabolismo de las bacterias, pero es un ácido muy débil que se neutraliza rápidamente por la saliva y crea un biofilm muy fácil de desorganizar. Sin embargo, cuando se consumen alimentos industrializados como una galleta con chispas de chocolate que nos combina azúcares complejos como la harina y azúcares simples como el azúcar del chocolate, esto favorece el crecimiento de bacterias por el hecho de que las bacterias producen algo que se llama los polisacáridos insaturados, que vienen a ser como columnas o andamios sobre los cuales otras bacterias comienzan a adosarse y a la vez se vuelven elementos de comunicación interna del biofilm o de la biopelícula que los convierte en elementos más eficientes y más difíciles de desorganizar. Así que va de la mano el control de la dieta con el control de la higiene. En el control de la dieta es importante resaltar que no solamente se deben eliminar los elementos que consideramos cariogénicos, sino también promover el consumo de algunos alimentos que sean considerados carioprotectores. El término no está acuñado, simplemente es para que se entienda el concepto, que hay alimentos protectores como las nueces, los compuestos fenólicos, el consumo de remolacha, beterraga, no sé cómo la llamen ustedes, y el consumo de agua que promueva la salivación y esta saliva protectora en alta cantidad y calidad va a permitir ser un factor protector. Así que no solamente se trata de prohibir los elementos cariogénicos, sino también promover aquellos que son carioprotectores y por eso les ponía la referencia del artículo del doctor Yackaman, que es una síntesis de toda la evidencia que existe alrededor de los elementos carioprotectores, entre ellos la proteína del huevo, la ovoalbúmina, ha demostrado disminuir o promover la presencia de ciertas bacterias protectoras y eliminar las bacterias o por competitividad evitar que haya bacterias cariogénicas. Un concepto importante es la frecuencia de consumo de los azúcares, porque recuerden que según estudiábamos en la universidad la curva de Stefan famosa, que cuando baja el pH crítico de 5.5 empieza la desmineralización, pero luego esto sube por la neutralización de la saliva. La saliva tiene esta capacidad de amortiguamiento de los ácidos y por eso recuperamos el pH. Pero este proceso toma entre 40 minutos a 2 horas, dependiendo del alimento, la calidad de saliva y demás variables. Vamos a ponerle un promedio de 2 horas. Imagínense qué sucedería si ustedes a lo largo de su día están consumiendo constantemente sorbos de bebidas azucaradas, bebidas energéticas, snacks azucarados. No le estamos dando tiempo suficiente a la saliva para remineralizar o volver al balance. Y algunas investigaciones muestran que son 5 los momentos que se considerarían tolerables para estas caídas, porque si no, no tendríamos momentos suficientes para que la saliva le devuelva los minerales a la estructura dental. Por eso la frecuencia es más importante que la cantidad. Si yo me como una bolsa de chocolates en un solo momento, voy a tener una gran caída de pH, pero la saliva regresará a la normalidad en cuestión de unos minutos u horas. Pero si yo consumo esos chocolates lentamente a lo largo del día, mi boca se mantendrá todo el día con constantes restos de chocolate, el biofilm estará alimentándose constantemente de azúcares, ensamblando estos polisacáridos y por tanto este determinante biológico estará presente en una modalidad cariogénico a lo largo del día.
El biofilm entonces es el mayor determinante biológico y esto hace que debamos promover como principal pilar del autocuidado por parte del paciente una desorganización eficiente. Para hacerlo, una de las grandes herramientas que tenemos hoy en día a nuestra disposición es el uso de detectores de placa específicos que nos permitan mostrarle al paciente en dónde están localizadas aquellas áreas de gran acumulación, dónde se tiene que mejorar el cepillado, instruirlos en ese cepillado, uso de hilo dental, colutorios cuando sea necesario y sobre todo evaluar aquellos márgenes de esas restauraciones, por ejemplo, en pacientes adultos que se convierten también en nichos retentivos. Una restauración mal pulida viene a ser un nicho retentivo bastante complicado de limpiar, así que debemos asegurarnos de repulir o pulir restauraciones que alguien más haya hecho si no hay necesidad de recambio, solamente pulido, y luego reevaluar. La desorganización adecuada del biofilm tiene que hacerse mediante un cepillado manual si es que la motora fina del paciente por su edad o por alguna condición especial le impide realizar la higiene, se puede recomendar un cepillo eléctrico. Pero la principal herramienta es un cepillo que promueva una desorganización eficiente, porque de esta forma podemos controlar ese primer signo de la enfermedad caries dental, que es la mancha blanca o la lesión no cavitada en esmalte. De acuerdo a la revisión de literatura que se ha publicado en el año 2019, existe 5 estudios que muestran la eficacia de los agentes fluorados de uso profesional. Me estoy refiriendo específicamente al barniz de fluoruro de sodio y al gel de flúor gel fosfato acidulado. Ambas herramientas son igualmente efectivas, solamente que el flúor barniz resulta ser más seguro para pacientes infantes y más eficiente para pacientes adultos mayores por su grado de retención en las superficies. Como se queda adherido más tiempo, se logra una mayor concentración de flúor a las 24 horas y el gel generalmente solamente son algunas horas después de su aplicación. La ventaja del uso de estos agentes es que va a ayudar a controlar esas fluctuaciones de pH, acelerando el proceso de remineralización de las lesiones iniciales. Esta aplicación debería repetirse cada 6 meses, por lo menos en pacientes de riesgo alto, o de manera bianual en pacientes de riesgo medio o bajo. En el caso de lesiones interproximales o lesiones también de mancha blanca en superficies lisas, se pueden utilizar los infiltrantes resinosos. Estos infiltrantes se podrían utilizar en lesiones iniciales que no se hayan cavitado, y esto sucede inclusive no solamente en estas lesiones radiográficamente visibles, sino también incluso en 2 de cada 3 de estas condiciones. Cuando nosotros observamos una lesión radiográficamente como esta, que está en el tercio externo de la dentina, solamente 1 de cada 3 está cavitada. Debemos recordar que la pérdida mineral, que puede ser una mancha blanca en punto de contacto, ya empieza a mostrar estos patrones radiográficos. Entonces no hay necesidad de que al ver una simple radiolucidez haya que establecer un tratamiento operatorio. Idealmente deberíamos controlar la progresión de esas lesiones hasta que estemos completamente seguros que está cavitado, que sería en este estadio. Solamente allí tendremos certeza de que existe una lesión cavitada, porque de lo contrario estaríamos interviniendo operatoriamente demasiado temprano. Porque las radiografías Baldwin son un reflejo de una pérdida mineral. Inclusive en estos escenarios se podría ver una radiolucidez, pero no porque haya cavidad, sino porque hay una pérdida mineral a causa de los ácidos. Tenemos histológicamente estos tres escenarios. En el primero, una lesión no cavitada porque ya hay una pérdida mineral a nivel de esmalte y una infiltración de los ácidos a nivel de dentina, pero que no se ha producido cavidad. Cuando la pérdida mineral es tan grande que ya el soporte estructural se pierde, se abre la cavidad y es ahí donde empieza la invasión bacteriana superficial. Cuando esta cavidad no se controla y se hace más amplia, pues es evidente que la infiltración bacteriana sea mucho más profunda y que pueda despertar una respuesta a nivel dentinario. Pero ¿cómo es que vemos esto radiográficamente? Radiográficamente vemos una lesión de mancha blanca como la imagen que tenemos a la izquierda, una lesión radiolúcida compatible con una lesión de caries, pero que no podríamos determinar si hay cavidad o no. En el segundo escenario, cuando ya sobrepasa el 50% de
la estructura de la dentina, es decir, cuando ya sobrepasa este límite, aquí ya tengo certeza de que hay una cavidad o que tengo que optar por un acto operatorio. Inclusive si fuera en una lesión oclusal, el hecho de que haya pasado el 50% es nuestro parámetro para decidir abrir la cavidad en casos de que el diente se vea aparentemente intacto. Y evidentemente en el tercer escenario ya es una cavidad evidente que hay que tratar con procedimientos operatorios. Pero antes de optar por los procedimientos operatorios, cuando tengamos sospecha de que existe una lesión pero no sabemos si está cavitada o no, podemos optar por técnicas microinvasivas. Este vendría a ser el segundo dominio en el área de microinvasivas y selladores, que es el uso de infiltrantes de resina. Un infiltrante básicamente es una resina fluida, un elemento líquido muy fluido que puede atravesar por capilaridad las lesiones iniciales a través del uso de un ácido bastante quelante. Es un ácido clorhídrico que abre las porosidades del esmalte para ingresar a esa zona interprismática y que una resina de alta fluidez ingrese a través de las porosidades por capilaridad y una vez que le damos luz, se va a generar una barrera de difusión. Se sella la superficie impidiendo que esa lesión inicial siga su curso. Es como si fuera un sellador de superficie. Se infiltra en esas zonas de pérdida mineral y evita que estas caídas de pH sigan quitándole minerales a la estructura del esmalte. Y de hecho, los estudios del grupo que desarrolló esta tecnología, que es un grupo de alemanes, han demostrado que en estas lesiones interproximales se puede detener la progresión o por lo menos disminuir significativamente la progresión de lesiones de caries en puntos de contacto. En casos como este, en los que el paciente ha pasado por una ortodoncia y sale del tratamiento con este tipo de lesiones blancas, también podría ser una opción microinvasiva. Este es un caso del doctor Andrés Román que gentilmente me cedió para esta clase. Y observen cómo hemos utilizado el ácido clorhídrico para abrir las porosidades, lavado secado y luego el infiltrante para crear este efecto visual, porque finalmente una mancha blanca es un fenómeno visual porque el espacio interprismático se hace más amplio y esos espacios empiezan a ocuparse por aire. Como el índice de refracción del esmalte y del agua son diferentes a los del aire, la mancha blanca se visualiza por estos espacios virtuales que si nosotros infiltramos, es decir, si las llenamos de ese líquido y las polimerizamos, clínicamente pasarán a un estado imperceptible. Y ese es el principio del tratamiento de lesiones no cavitadas con infiltración de resina. En casos de dientes posteriores con fosas y fisuras muy profundas y que ya existe una lesión inicial, la evidencia nos dice que la combinación de selladores con agentes fluorados es la mejor herramienta para el control de estas lesiones. Mucha gente cree que los selladores solamente se colocan en pacientes pediátricos, pero en realidad el sellador tiene el principio de optimizar las medidas de higiene. Un sellador básicamente es una barrera de difusión que convierte una superficie muy sinuosa y difícil de limpiar en una superficie lisa que sea mucho más fácil de limpiar por parte del paciente. Independientemente de la edad, si hay riesgo de caries, hay que sellar. Y estos selladores podrían ser selladores preventivos, es decir, solamente colocarlos en dientes sanos con riesgo de caries, o podrían ser incluso selladores terapéuticos, es decir, sellar sobre lesiones iniciales para paralizar su progresión. Y de esta forma estamos diferenciando estrategias de prevención primaria versus secundaria, como lo que planteaba la mínima intervención al inicio de esta conferencia. Y de hecho, cuando pensamos en un sellador, lo que estamos haciendo es obliterando el ingreso del biofilm, obliterando el ingreso del azúcar, que es el que alimenta ese biofilm y por tanto va a paralizarse la lesión. Hay mucha gente que tiene un temor de que sellemos sobre caries porque van a pensar que bacterias se van a quedar en el fondo y nuevamente va a aparecer una lesión. Pero existe mucha evidencia que habla acerca de la inhibición de la maduración del biofilm y que mantendrá esos dientes sanos a lo largo del tiempo. Yo personalmente para usar selladores prefiero utilizar ionómeros de vidrio porque tienen diferentes actividades en relación al depósito de minerales y a la liberación de flúor que me parecen más idóneos para el sellado de fosas y fisuras.
La única desventaja es que probablemente con el tiempo vayan desapareciendo, pero estos desaparecen a expensas de neutralizarlos las fluctuaciones de pH. Sucede que los selladores de ionómero de vidrio, cuando están sometidos a las caídas de pH del día a día, liberan iones de flúor, pero también se degradan, pero se degradan a expensas de neutralizar los ácidos. Ya hay vasta evidencia que nos habla de las alternativas microinvasivas como los selladores para detener la progresión de lesiones de caries en fosas y fisuras. Ahora, la gran disyuntiva es en qué casos puedo sellar aún o en qué casos ya necesito abrir una cavidad. Si ustedes están familiarizados con el sistema IGDAS o con el Caries Care International, que es este nuevo consorcio para el control y tratamiento de las lesiones de caries dental, se plantean algunas pautas clínicas y radiográficas para decidir en qué momento se inicia ese acto operatorio en relación al IGDAS 4. El IGDAS 4 es esta lesión de caries que no presenta una cavidad evidente, pero hay como un punto de entrada y se ve una sombra debajo de ese punto de entrada. Entonces, cuando tenemos un código 4, pueden suceder dos escenarios. Uno como el de la izquierda, en el que el código 4 es muy superficial y no se ha degradado tanto la dentina y se podría sellar. Y el código 4 en el que ya existe una radiolucidez muy amplia que traspasa ese 50% de la superficie en la dentina y por un fenómeno o para evitar la pérdida de soporte, se decide abrir una cavidad para limpiar y luego restaurar. ¿Qué sucede si yo sello el IGDAS 4 de la derecha? Va a suceder algo que se llama el efecto trampolín. Al efecto trampolín se le llama un fenómeno en el que uno coloca un material, en este caso sería un sellador de fosas y fisuras, y al tenerlo yo podría estar generando una mayor interacción, un mayor contacto con el diente antagonista, y al generar esa presión constante durante las funciones masticatorias, en la falta de soporte estructural podría hacer que esto se rompa. Y esa fractura de esmalte se le llama efecto trampolín, que no sucedería en escenarios como estos, porque hay suficiente estructura de soporte. Por eso es importante diagnosticar en qué escenario estamos, porque existe mucha evidencia sobre los manejos no operatorios o no restauradores. En esta publicación de la ADA sobre todo se enfatiza el uso del fluoruro de aminoplata, que había sido dejado de lado por muchos años, especialmente en los Estados Unidos, que solamente se utilizaba como un agente contra la sensibilidad. A partir de este manual se empezó a tratar también como un elemento de control de lesiones de caries, no solamente en dentición primaria, sino también en dentición permanente. El fluoruro de aminoplata es un agente cariostático. Históricamente se ha utilizado en concentraciones del 38% y esta ha sido la que más evidencia ha recaudado. Y sus aplicaciones semestrales en pacientes de alto riesgo de caries ha demostrado paralizar la progresión de las lesiones. El fenómeno o el modo de acción es mediante la combinación de los dos elementos químicos que lo componen, que es el fluoruro de calcio, que tiene estos efectos antimicrobianos y remineralizantes, y el fosfato de plata, que tiene también características de inhibición de las bacterias y fortalecer el colágeno o obliterar los túbulos dentinarios. Este es un producto que básicamente se debe utilizar en casos en donde la restauración podría ser muy compleja, un paciente poco colaborador, en un caso de caries activas en los que quiero inactivar toda la boca y luego ir restaurando de a pocos. Y es interesante porque este agente químico tiene diferentes modos de acción. Tiene un efecto sobre el biofilm patológico, degradando la membrana celular y alterando el DNA de las bacterias. Tiene un efecto también remineralizante a nivel del balance mineral en la superficie dental. Oblitera los túbulos dentinarios por medio de una deposición de proteínas o precipitación de proteínas. El yoduro de plata también genera una reacción que podría contribuir a la reducción del lumen de los túbulos dentinarios, es decir, oblitera esa entrada que impide ese paso de los ácidos y a la vez también disminuye la sensibilidad. Y finalmente va a inhibir a las metaloproteinasas, que son también enzimas que pueden degradar el colágeno. El fluoruro de plata en estos casos lo usaríamos como una alternativa no operatoria, tomando todo este árbol de decisión. ¿La lesión se puede limpiar? Sí se puede limpiar.
¿La lesión está cavitada? Sí está cavitada. ¿Se puede controlar mediante abordajes no operatorios? Sí. Y de esta forma decidimos, a pesar de que era una lesión de mancha blanca que había estado 3 años ya controlada, por un tema de falla estructural se fracturó y se cavitó. Así que lo que hacemos es aplicar durante 1 minuto, frotando este agente que es el fluoruro de aminoplata y una segunda botella que contiene yoduro potásico dentro de este producto que se llama Rivastar. En esta presentación en cápsulas son unidosis para cada caso y vean cómo se genera esta reacción de oxidación cuando entra en contacto el yoduro potásico con el fluoruro diamino de plata. Es verdad que se atribuye al yoduro potásico la disminución de la pigmentación, pero posiblemente eso sea en cavidades abiertas. Cuando son cavidades cerradas es muy probable, como en este caso, que se pigmenten de un color bastante oscuro, porque es una reacción de oxidación y de depósito de plata en los túbulos dentinarios. Pero afortunadamente para nosotros, esto es un caso de una dentición decidua. El enfoque no restaurador en dentición decidua es promover que ese diente exfolie en algún momento sin necesidad de un tratamiento operatorio, y fue lo que sucedió pocos meses después. Vean que esto fue todo el curso del acompañamiento de ese canino, que fuimos documentando cada visita que pasaba con esa lesión. Durante esos 6 años en esta dentición decidua no se tuvo que usar instrumentos operatorios, y fue importante porque hubo un tiempo extenso en el que no pudimos controlar a los pacientes por el COVID, y afortunadamente no se tuvo que utilizar un procedimiento operatorio para mantener ese diente estable. Ahora, ¿es el fluoruro de aminoplata solamente para niños? De hecho, es una estrategia que se ha utilizado mucho en odontopediatría porque genera este ambiente más amigable del control de la enfermedad caries dental, pero no es exclusivo para niños. De hecho, se utiliza muchísimo en países occidentales para el control de lesiones de caries en pacientes de edad muy avanzada, como por ejemplo en estos casos de caries radicular. Lo que hacen los operadores es eliminar ese esmalte que no tiene soporte o que está muy quebradizo, para que el cepillo dental tenga acceso a las lesiones y las pueda limpiar diariamente, sin necesidad necesariamente de restaurar. Ahora, que se puede restaurar después, sí se puede, pero en estos, por ejemplo, que son pacientes de un asilo de personas sin hogar, la comunidad les presta este servicio como una estrategia de bajo costo, una estrategia social que podría también traducirse en otras realidades. Lo interesante es que cuando existen lesiones de caries radicular como estas, por ejemplo, recuerden que la dentina es entre 4 a 10 veces más susceptible que el esmalte a sufrir estas lesiones. Se puede utilizar el fluoruro de aminoplata para paralizar las lesiones y no necesitar de un acto operatorio, porque nuevamente, en este escenario especialmente, porque son lesiones cervicales, un sustrato en dentina, un sustrato desfavorable, una zona en la que hay mucha flexión, puede hacer que las restauraciones no sean muy duraderas. Entonces, tratar de postergar lo máximo posible el primer acto operatorio. Ahora, no necesariamente tiene que estar cavitada para ser tratado con fluoruro de aminoplata. Esta lesión, por ejemplo, que era una lesión inicial que fue por muchos años una mancha blanca y luego absorbió algo de pigmentos y se convirtió en una mancha marrón, una vez al año se le aplica fluoruro de aminoplata y vean lo que sucede. 5 años después, la lesión está ahí. El paciente no desea que le hagan un procedimiento operatorio, y se los digo con mucha franqueza porque ese paciente soy yo. Tengo una lesión en un canino que hace años que vengo monitoreando, y durante los últimos 5 años he ido aplicando una vez al año o cada 2 años un pequeño pincelado de fluoruro de aminoplata, y ahí se mantiene la lesión. No hay necesidad de intervenir operatoriamente en todas las lesiones. Lo interesante del fluoruro de aminoplata es que también sirve como un agente antisensibilidad, porque cuando hay raíces expuestas en un paciente que no se quiere hacer una cirugía de colgajo o de reposición de la encía, se puede mantener esa sensibilidad controlada mediante el uso de este producto. El Rivastar es también caracterizado por disminuir la sensibilidad. De hecho, esa fue la principal razón por la que se incluyó por la FDA en el mercado americano.
porque la plata puede hacer que las proteínas precipiten en los túbulos, los oblitera y esta obliteración hace que la sensibilidad se reduzca, así como el yoduro potásico. Y podemos ver que ese fenómeno que muy bien conocemos por la teoría hidrodinámica de la sensibilidad que puede surgir por estos raíces expuestas que por el ácido pierden la superficie de cemento y se exponen túbulos dendinarios y que generalmente van a causar esta sensibilidad, se puedan obliterar con este fluoruro de aminoplata y mantener la sensibilidad controlada. Ahora, esto requiere reaplicaciones y esto dependerá también de la dieta del paciente. Si esto a los 6 meses empieza a reaparecer la sensibilidad, pues se puede reaplicar y cada 6 meses ir controlándolo para no necesitar un tratamiento más complejo, como son las cirugías, que a veces a algunos pacientes no les interesa, ¿no? Esta, por ejemplo, es la abuela de una paciente que vino por una sensibilidad muy fuerte que tenían estos dos dientes, un premolar y un incisivo lateral. Y muchas veces tenemos la tentación de restaurarlo, ¿no? Vemos una lesión, pero en realidad no es una lesión, es simplemente una recesión gingival que ha expuesto una superficie radicular y esta superficie presenta sensibilidad. Solamente con una aplicación la sensibilidad desapareció. Hace 2 años que no veo a la señora y mantengo contacto con la nieta para que me informe cómo va y no ha tenido otro episodio de sensibilidad. Así que posiblemente en casa haya adoptado las medidas de higiene competentes para controlar esa sensibilidad. Ahora, cuando hay retracción gingival, muchas veces se puede asociar con lesiones cervicales no cariosas, como es el caso que ven en la fotografía. Y para esto hay que estar muy actualizados porque existen muchas alternativas de cómo manejar estas lesiones. ¿Se pueden restaurar? Sí, se pueden restaurar. ¿Se pueden cubrir con un tratamiento periodontal? Sí. ¿Se puede hacer un tratamiento combinado? También. Porque es importante rescatar que de las recesiones gingivales, 50% de ellas se deben a un trauma oclusal o un desbalance oclusal que hace que los dientes flexen ligeramente y esta flexión genera una tensión en la zona cervical que hace que la encía se retraiga y a la vez se pierda por un colapso estructural la zona más vulnerable que es la zona cervical de los dientes. Mucha más prevalencia en dientes inferiores. Si desean saber un poco más sobre esta clasificación de cómo tratar estas lesiones cervicales no cariosas, pueden escanear ese código QR. ¿Y por qué tenemos que tratarlas? Bueno, en algunos casos estas lesiones no tienen sensibilidad porque como se da en pacientes muy adultos, adultos mayores, sabemos que hay un depósito constante de agentes minerales por parte de las prolongaciones odontoblásticas, la pulpa ya ha ido migrando porque se genera dentina terciaria, entonces no son zonas particularmente sensibles, pero sí son áreas particulares de acúmulo de biofilm. Vean cómo llegó ese paciente con muchísima placa en todos los dientes y sobre todo en esas zonas de lesiones cervicales no cariosas, así que se convertía en un riesgo periodontal y en un riesgo de caries. Así que lo que hacemos es instruir al paciente en mejorar su higiene y una vez que la higiene ha mejorado, que la encía se encuentra en un estado de salud, podemos hacer nuestra toma de decisión. De acuerdo a ese artículo que les mencionaba, hay muchísimas alternativas. Dependiendo de las características de la lesión, podemos presentarle algunas opciones. Yo quisiera resumirlas en estas tres para hacer la cosa más sencilla. Si quieren saber un poco más, pueden ir al artículo. Pero los efectos combinados, es decir, cuando hay recesión y cavidad por esta lesión no cervical, por esta lesión cervical no cariosa, podemos decidir por un abordaje quirúrgico solamente cuando básicamente estamos hablando de solamente recesión, un abordaje combinado, restauración y luego cirugía, o solamente un abordaje restaurador cuando ya la lesión no cariosa es demasiado profunda y por la dificultad de cubrir las raíces o porque el paciente no desea cubrirlas, solamente optamos por el abordaje restaurador. Y para ello, por supuesto, hay una serie de parámetros. Si ustedes, por ejemplo, optan por el combinado de restaurar y realizar cirugía periodontal, lo que recomienda la literatura o la técnica de Zucchelli es hacer una combinación de restauración con resina, devolviendo lo que corresponde a lo que era el límite amelodentinario, es decir, solamente recuperar este contorno
en resina, dejar esa zona más apical sin nada. Y luego el periodoncista se va a encargar de realizar alguna cirugía que se llama tracción de colgajo coronal y colocar un injerto de tejido conectivo para que este patrón de encía queratinizada cambie y se mantenga estable en el tiempo. Como lo que podemos ver en este caso. Este es un caso de un paciente con una severísima reabsorción ósea que estaba acompañada de recesiones gingivales y que, como pueden ver, produce este fenómeno de recesión gingival y lesiones cervicales no cariosas. Esto se llama defecto combinado. Al paciente le planteamos hacer cirugías con injertos de tejido conectivo de su propio paladar, tracciones de colgajo mediante la técnica tunelización. Esto es un término muy periodontal. Si no saben de periodoncia, les recomiendo leer algo al respecto porque de esta forma pueden informar al paciente y referirlo cuando sea necesario, como lo que sucedió con este paciente. Vean que la imagen inferior muestra una fase intermedia. Todavía no hemos terminado con su caso porque hay que cambiar esa corona. Es una corona provisional de resina epóxica. Pero se han reconstruido todos los márgenes que correspondían a los límites amelodentinarios con resina, solamente esta zona con resina, y luego el periodoncista se ha encargado de traccionar de vuelta con injertos de tejido conectivo. Básicamente el fenómeno es este, ¿no? Tenemos una lesión cervical no cariosa, lo que hacemos es reconstruir lo que correspondía donde estaba el límite amelodentinario o lo que correspondía al esmalte con resina y pulirla muy bien porque de este pulido va a depender la pseudoinserción que se dé cuando se traccione la encía de vuelta a su posición. Y en este caso, por ejemplo, se utiliza un colgajo de tejido conectivo. ¿Por qué? Porque hay una pérdida ósea y de tejidos blandos severo. El biotipo gingival o el fenotipo gingival es bastante delgado, así que para mantener estable el caso hay que engrosar el biotipo. Vean cómo cambia el patrón del biotipo periodontal por el uso de este injerto de tejido conectivo que se obtiene del paladar. Esto, por supuesto, es una tarea interdisciplinaria. Nosotros como eh, odontólogos generales hacemos la operatoria dental, reconstruimos estos márgenes de esmalte que se han ido perdiendo y el periodoncista se encarga del manejo de tejidos blandos. Y ya en este estadio provisional, de esa corona provisional y en un periodo de espera hasta que la encía termine de consolidarse, el paciente ya se siente mucho más satisfecho con el aspecto de su sonrisa, aunque no es perfecta, ha mejorado muchísimo. Ahora, si solo optásemos por restaurar y el paciente no está interesado en realizar tratamientos periodontales porque tiene una línea de sonrisa baja, porque no le preocupa que el diente sea más largo, hay algunas técnicas que pueden ayudar a mejorar la sobrevida a largo plazo de las restauraciones, porque no solamente se trata de limpiar y adherirnos, no, esta es una superficie bastante compleja sobre la cual adherirnos, porque es una dentina expuesta al medio bucal que ya se ha contaminado, es una dentina que ha sufrido de esta fracción constante y también un efecto abrasivo del cepillado. Así que lo que recomiendan artículos como este es cambiar el patrón de la superficie, asperizándola con una fresa de diamante o con un arenado y crear como una canaleta en el margen, no una canaleta, pero una retención muy superficial de medio milímetro para poder, luego de biselar el esmalte, tener un mejor sustrato sobre el cual adherirnos. Así que aquí ya entramos en esta delgada línea entre el manejo operatorio conservador y el manejo operatorio mediante técnicas de remoción selectiva. Y nos preguntamos el por qué restauramos. La principal razón, biológicamente hablando, del por qué hay que restaurar es porque de esta forma el paciente controla mejor su biofilm. Cuando hay una cavidad, el biofilm, como mencionamos en el caso anterior, se acumula más fácilmente y si es que nosotros logramos mantener estas superficies lisas, pulidas, limpias, el paciente también va a tener mayor facilidad de mantenerlas de esta forma. Obviamente optimizando las técnicas de sellado periférico y restaurando, por supuesto, forma, función y estética que no es menos importante. Pero para esto, nuevamente nos remontamos al artículo de Mañé, Opdown y Frankerberg, utilizar métodos menos agresivos para la preparación cavitaria. Muchas veces hemos sido educados de que si vemos lesiones hay que llegar hasta la dentina blanca para poder sentir seguridad de que tenemos un sustrato
adecuado, pero hoy en día sabemos que el color no es un indicador confiable de que hemos eliminado la lesión de caries o no. Básicamente hay otros parámetros. En estos casos, por ejemplo, cuando tenemos estas lesiones cervicales, pero ya cuando hay presencia de caries, una lesión de caries en esa superficie de una lesión como esta que presenta una abfracción, lo que hay que hacer es optimizar el sustrato, limpiar la lesión de caries mediante el uso de puntas ultrasónicas, por ejemplo, para optimizar la configuración de las varillas del esmalte. Hacemos un pequeño bisel, redondear ligeramente ese margen de esmalte. Y luego cuando vamos a dentina, como existe una lesión de caries, tenemos que optar por alguna estrategia de remoción selectiva. Podría ser el uso de curetas, de fresas de polímeros. Yo personalmente prefiero las fresas de carburo tungsteno en baja velocidad. Nos permite realizar este ejercicio de corte constante y de esta forma limpiamos la lesión. Vemos un margen redondeado en el esmalte que hemos trabajado principalmente con nuestro equipo de sonoabrasión. Es básicamente un ultrasonido con una punta diamantada. Y a nivel de dentina, una remoción selectiva con fresas de carburo tungsteno. En este diente solamente hicimos un arenado porque la lesión era muy superficial y no había lesión de caries. Así que nuestro abordaje en este caso en particular será con realizando una resina. Vamos a utilizar un grabado selectivo en el esmalte primero y luego grabar la dentina porque vamos a utilizar un adhesivo que es un adhesivo de primer y adhesivo en una sola botella, pero no tiene condicionador ácido, no tiene un elemento de monómeros ácidos. Así que nuestro principal punto de adhesión va a ser el esmalte. Un esmalte con un patrón de grabado correcto, entre 15 a 30 segundos, y la dentina la grabamos solamente 8 a 10 segundos. Lavamos profusamente y luego aplicamos este adhesivo, que es un adhesivo que se utiliza en sistemas total hecho, es decir, hay que grabar todo antes de aplicar el adhesivo. Frotamos enérgicamente en dentina, pincelamos en el esmalte, evaporamos los solventes. Esto es bien importante cuando utilicemos este tipo de sistemas adhesivos de una sola botella. Frotamos enérgicamente y luego con la jeringa triple hay que ventilar con mucha paciencia hasta que se deje de mover el adhesivo, deje de verse como las olas que se mueven cuando estamos ventilando un líquido. Y una vez que se han evaporado todos los solventes, que en este caso es acetona, podemos polimerizar el adhesivo. Lo que hacemos a continuación para fortalecer esa capa híbrida que se acaba de formar es darle una película muy delgadita de una resina fluida. En este caso utilizamos Wave de SDI, que vamos a trabajar todo con SDI, así que utilizamos el adhesivo de SDI, después el ácido de SDI, la resina fluida, como primera capa que fortalece la capa híbrida y luego técnica incremental con la resina Luna. Si quisiéramos, por ejemplo, trabajarlo quirúrgicamente, hasta ahí trabajaríamos la resina en el diente 4, porque el diente 5 era una lesión muy superficial. Esto se va a cubrir con la cirugía, si es que le hiciéramos, pero en este caso el paciente solo quiso cirugía en los dientes de arriba, así que aquí solamente optamos por criterios restauradores, restauramos y pulimos. Este es el inmediato cuando sacamos el dique y completamos el pulido. Vean que la encía está un poco maltratada por los discos de pulido, que son bastante abrasivos, pero a los 3 días esto está como si no hubiera pasado nada. Del otro lado, solamente habían lesiones cervicales no cariosas, y como el paciente no se iba a operar tampoco de este lado, solamente en los dientes superiores, aquí podemos optar por una técnica más conservadora o menos traumática por el hecho de no necesitar aislamiento absoluto, que es utilizando un ionómero de vidrio modificado por resina. Los estudios en la literatura nos dicen que el uso de ionómeros de vidrio modificados por resina versus resina compuesta son exactamente iguales en términos de sobrevida a largo plazo. En este caso, como solamente trabajamos con ionómero, no necesitamos preparar la superficie, solamente limpiarla adecuadamente, tal vez arenar esa dentina para quitar esos remanentes de placa que se han quedado por ahí, que fue lo que hicimos luego de hacer un aislamiento relativo. Utilizamos un hilo de teflón para separar un poquito la encía y tener ese margen de referencia.
Y una vez que hicimos el arenado, condicionamos con este ácido poliacrílico de SDI que se llama Riva Conditioner. Es un condicionador ácido orgánico cuando se trabaja con ionómeros de vidrio o ionómeros de vidrio modificados por resina. Lo frotamos durante 20 segundos, luego lavamos y secamos y posteriormente a esto vamos a trabajar con nuestra cápsula. Tenemos que romper el émbolo que separa el polvo de líquido, lo llevamos a nuestra mezcladora. En este ejemplo estoy poniendo otro producto en la mezcladora, pero básicamente es el mismo proceso. Tengo que activar el émbolo y llevarlo durante 10 segundos a la mezcladora, que en este caso es la mezcladora de SDI llamada Ultramat. Así que posteriormente a la activación de la cápsula la llevamos a nuestro dispensador, damos 3 clics al aire y luego vamos a empezar a ver cómo el material se extruye. Bueno, este era el video que quería mostrarles de cómo se aplica el ionómero en esas lesiones cervicales no cariosas en este caso. Vean que ya pasó la fase de arenado. Hemos simplemente realizado una profilaxis, un arenado, condicionamiento ácido con ácido poliacrílico. Hemos utilizado el condicionador de SDI, lavado y secado. Y una vez que preparamos la cápsula, en este caso se trata de Riva Light Cure en color A2, empezamos a hacer este proceso que es bien importante cuando trabajamos con ionómeros. Con cualquier ionómero que ustedes trabajen, el primer paso es sellar los márgenes. Con este instrumento, es una espátula para resina recta, vamos a ir recorriendo todos los márgenes para sellar adecuadamente esta adaptación, primero con el esmalte para hacer esta línea de continuidad desde la corona hasta la superficie radicular que hemos expuesto intencionalmente con nuestro hilo de teflón. ¿Por qué uso teflón y no hilo retractor? Porque el hilo retractor a veces atrapa restos de ionómero y cuando lo sacamos se despega un fragmento, es medio complicado. Y además el hilo retractor absorbe el líquido, el fluido clavicular y luego comienza a salirse. Entonces es medio complicado el hilo retractor para tomar impresiones. Si van a hacer operatoria, les sugiero en cualquier material que ustedes utilicen, para operatoria dental es mejor usar teflón. Es simplemente utilizar ese teflón de ferretería y enrollarlo hasta formar un hilo y luego lo introducimos en el surco gingival. Y vean cómo voy eliminando excesos lentamente. No me apuro porque es un ionómero fotopolimerizable que si bien es cierto tiene parte de activación química, su principal activación se va a dar mediante la aplicación de la luz. Así que este es el segundo video que no se pudo ver en la presentación, disculpen. Aquí estoy terminando de adaptar, vean que he recorrido todo el surco gingival para generar esta adaptación marginal y también le he dado esta adaptación adecuada con el margen de esmalte para luego darle luz. Fotopolimerizamos durante 20 a 40 segundos y lo ideal es esperar unos 3 o 5 minutos que se dé el fotocurado, o perdón, la activación química, el fraguado químico del ionómero para luego darle luz, que esta combinación parece ser la más eficaz según algunos estudios. Y así que esta es la forma en la que aplicamos el ionómero. Continúo con la presentación. Este es el aspecto inmediato una vez que hemos sellado márgenes. Todavía tengo el teflón dentro del surco gingival, así que lo que voy a hacer es pulir con discos de pulido, pueden ser discos abrasivos como estos o los Soflex, y luego utilizar un caucho. Pero lo que más me va a servir al final es este instrumento, que puede ser un instrumento como este, que es un hachet o una hachuela, un instrumento para tallar amalgamas, un bisturí de Orban. Todos son útiles para este paso final, que es eliminar ese exceso en el margen a nivel de la continuación con la raíz a nivel subgingival. Esto es un instrumento corto, solamente recorremos ese margen y luego quitamos el hilo y está todo listo. En términos de desempeño, cuando se comparan ionómeros de vidrio con resinas compuestas en estas lesiones cervicales no cariosas, el ionómero de vidrio modificado por resina parece mostrar mejores resultados. 7 años después, ojo.
Esto en relación a las lesiones cervicales no cariosas y lesiones de caries asociadas a lesiones cervicales no cariosas. Pero existen para el resto de las lesiones estos consensos de manejo o limpieza de las lesiones cavitadas. Básicamente lo que este consenso nos dice es cómo podemos diferenciar en la clínica lo que ya sabíamos histológicamente, porque no sabíamos realmente dónde terminaba esta dentina cariada externa o dentina infectada y dónde empezaba esta dentina cariada interna o la dentina llamada afectada. Se han utilizado muchas herramientas para diferenciar, bueno, el criterio radiográfico para el diagnóstico, cuando ya les mencioné, cuando ya tenemos este traspaso del 50% de la dentina, solamente ahí podemos tener certeza que se trata de una cavidad, porque observen, a pesar de que solamente hay una pequeña cavidad en esmalte, vean todos los cambios que se han producido a nivel de dentina. Tenemos esta dentina descompuesta, esta dentina cariada superficial, en donde el colágeno está totalmente desnaturalizado, los túbulos dentinarios se han abierto por el ingreso de los ácidos, pero en la parte más profunda existe una dentina reactiva, una dentina que está en proceso de esclerosis dentinaria, porque las prolongaciones odontoblásticas depositan cristales para impedir el ingreso de los ácidos y las bacterias. Así que, con esto en mente, no debemos entonces buscar esa dentina blanca, inmaculada, porque lamentablemente con esto estamos incrementando el riesgo de generar exposiciones pulpares accidentales. Y nada ganamos llegando más adentro porque el valor adhesivo o la dureza de NUC entre la dentina cariada profunda y la dentina sana subyacente es muy parecido, porque recuerden que la dentina profunda también es más agua, es más húmeda porque tiene túbulos dentinarios muy voluminosos, hay mucha mayor presencia de túbulos, porque recuerden que los túbulos se van obliterando conforme se van alejando del límite amelodentinario, así que la idea de la remoción selectiva es eliminar esta dentina totalmente desnaturalizada, necrótica, altamente cargada de bacterias, pero preservar la dentina subyacente mal llamada afectada, debería llamarse dentina cariada profunda, que tiene una consistencia coriácea o firme, menos bacterias, es vital, así que hay que tratar de preservarla porque tiene potencial de remineralizar. Y esto nos lo dicen las guías. Los consensos son los que nos invitan a optar por estas estrategias que nos alejan pues de la odontología clásica de Black, que eliminaba excesivamente dentina sana o dentina que tenía potencial de remineralizar, porque no solamente era un concepto de desconocimiento de lo que sabemos hoy de caries, sino también por el hecho de que los materiales dentales en ese entonces no eran adhesivos, así que necesitabas una retención macromecánica. Hoy en día no es así. Así que podemos optar por estrategias más conservadoras como las que plantean el grupo del doctor Pascal Mañé y David Aleman, en este enfoque que denominan el sellado periférico. Esta es una teoría que busca preservar la vitalidad pulpar, ¿no? En lesiones profundas se utiliza un detector de caries. Personalmente yo no lo utilizo porque nos da mucho falso positivo, así que ellos lo utilizan sí, pero sabiendo que esa dentina cariada profunda que se pigmenta la van a dejar ahí. O sea, a pesar de que pigmenta, la dejan porque tienen este halo de esmalte y dentina sana sobre el cual se van a adherir, con la finalidad de evitar estos accidentes de exposición de un cuerno pulpar. Sabiendo que la dentina cariada superficial tiene valores adhesivos mucho menores que la dentina cariada profunda y por eso tratan de optimizar la adhesión mediante estas estrategias. Así que el concepto del halo periférico es justamente ese, ¿no? Realizar una remoción selectiva basada en detectores de caries, pero se pueden realizar otros tipos de estrategias o utilizar otros instrumentos para la limpieza de la cavidad. ¿Cuánta dentina excavar? Es una pregunta que muchas veces nos cuesta trabajo responder porque no hay un criterio claro de en qué momento detener nuestra instrumentación, salvo los criterios visual táctiles. Es importante priorizar la limpieza de la periferia, independientemente del método que tengan, porque hay muchas alternativas mínimamente invasivas. Promover óptimo esmalte periférico y al menos ese halo amelodentinario en dentina dura. Para eso tenemos diferentes herramientas, fresas de carburo, como les mencioné, que son bastante confiables. Las fresas poliméricas, si bien es cierto, son bastante interesantes, no han demostrado tener suficiente efectividad porque dejan parte de la dentina cariada o parte de la dentina infectada o cariada superficial intacta.
Así que a veces necesitan complementarse con otras estrategias. Yo personalmente preferiría o las curetas o las fresas de carburo tungsteno para limpiar dentina. Como en este caso, por ejemplo, que tratamos de limpiar la lesión con esta fresa polimérica, una lesión de caries cervical, complementamos con curetas de dentina, luego redondeamos el margen de esmalte con una multilaminada y luego tratamos con ionómero de vidrio modificado con resina. El paso a paso es exactamente el mismo que les mostré en el caso anterior, utilizando Riva Light Cure, que es un ionómero de vidrio modificado por resina o un ionómero de vidrio fotopolimerizable porque tiene partículas de resina de relleno y tiene monómeros EMA, que lo asemejan más a una resina en propiedades estéticas, en durabilidad, pero que también comparte algunas de las ventajas del ionómero de vidrio, que es la adhesión química y la liberación de flúor, aunque es bastante limitada. En términos de remoción podemos hacer combinaciones, utilizar curetas con pieza de alta, utilizar multilaminadas para redondear esmalte, utilizar instrumentos manuales como hachuelas, trimmers. Hay diferentes estrategias para poder realizar la limpieza de la cavidad. Hoy en día tenemos muchos instrumentos extremadamente ergonómicos, como por ejemplo estas curetas de dentina con mango de silicona, que facilitan mucho la instrumentación. Pero es muy importante que si ustedes utilizan curetas, que las mantengan afiladas. Y eso es algo que a nadie le enseñan en el pregrado, por lo menos a mí no, y estoy seguro que a muchos de ustedes tampoco. Pero cuando la cureta ya no tiene este corte, y esto lo corroboramos con el dorso de la uña, cuando no sale nada, cuando no se retiene la cureta, hay que afilarlas. Las afilamos en estas piedras de afilado de instrumentos de periodoncia. Se vienen con un aceite lubricante, pero pueden hacerlo sin el aceite mientras lo hagan con cuidado para no generar mucha fricción. La forma en la que afilamos una cureta dentina es posicionarla de esta forma, o generando como una hoja de bisel en la zona pasiva, y luego realizando un movimiento de media luna para que toda la hoja de la cureta se afile. Simplemente hacemos unas 2 o 3 pasadas y luego vamos a corroborar que pueda cortar la cutícula de la uña de manera eficiente, como se muestra aquí. Y luego hay que lavar y esterilizar, ¿no? Otra estrategia interesante es la zona abrasión, que es el uso de estas puntas diamantadas con el ultrasonido. Aquí les comparto un artículo en el que se dan las guías del uso de estos dispositivos y especialmente son útiles para estas características, para estas cavidades de clase 2, ¿no? Cuando uno teme utilizar una fresa y dañar el diente vecino, estas puntas ultrasónicas tienen una superficie totalmente lisa que pueden incluso tocar el diente vecino y no le va a generar ningún daño. O en lesiones como estas, bastante complicadas, este fue un caso del doctor Gustavo Passarelli de Brasil, muestra ese margen impecable que trabajan con las puntas ultrasónicas. Otra alternativa es la remoción químico-mecánica para limpieza de lesiones, que básicamente termina de romper las fibras colágenas en una lesión de caries activa, solamente funciona en dentina en una lesión activa, y también se ha utilizado históricamente el hipoclorito de sodio en el producto Carisolv, pero remueve más de lo necesario. Una estrategia mucho más conservadora es el uso de enzimas a base de papaína, como Virix 3000 o Papacari. La ventaja de estos productos es que generan también una eliminación del barrido dentinario y parece optimizar la adhesión, ya sea con ionómeros de vidrio o con sistemas self-etch, una sensibilidad bastante buena y también mejora la experiencia del paciente, que es algo bastante interesante, ¿no? El hecho de no utilizar anestesia, porque estamos removiendo dentina necrótica, el hecho de no necesitar mucha fuerza para la remoción, porque al colocar el agente enzimático la dentina se vuelve mucho más fácil de remover. Esto se convierte en una experiencia más agradable para el paciente, una experiencia más amigable, sobre todo para los pacientes pediátricos ansiosos o pacientes adultos mayores que han pasado por un trauma dental. Quien no conoce ese adulto que ni bien se sienta en la unidad empieza a sudar? Esta podría ser una alternativa interesante. Este es un trabajo en dentición decidua, pero los mismos principios se pueden aplicar a lesiones de caries en dentición permanente, simplemente haciendo estos movimientos muy leves de remoción de aquella dentina que cede a la instrumentación. Es simplemente pasarlo como si estuviéramos barriendo la dentina con mucha suavidad
y luego colocar el material restaurador. En este caso utilizamos un ionómero de vidrio de mediana viscosidad, este Riva Self Cure, que es bastante útil para dentición decidua o utilizarlo como sellador. Riva Self Cure es un ionómero de vidrio de autocurado. Si desean saber un poco más sobre ionómeros de vidrio, es un tema que a mí me apasiona mucho. Es un material que, a diferencia de las resinas, que cuando se utilizan adhesivos, el valor adhesivo va degradándose en el tiempo, en el ionómero ocurre todo lo contrario. El enlace químico que se produce entre el ionómero de vidrio y el sustrato se va fortaleciendo con el paso del tiempo, porque es un material que genera algo que se denomina una capa hipermineralizada de intercambio iónico. Es una unión química que se fortalece con el tiempo porque tanto ionómero como diente van intercambiando iones de calcio, estroncio y flúor. Para casos más complejos o para restaurar dientes permanentes, yo les sugeriría trabajar con esta versión que se llama Riva Self Cure HB. HB es por alta viscosidad y es un material que dentro de su componente tiene un tamaño de partícula de tamaños de partícula mayores. Proporción polvo líquido es también mayor, hay más polvo por unidad de líquido. Algunos lo calculan entre 3.6 a 1 en comparación con el convencional de Self Cure es de 2.7 a 1. Eso quiere decir que este es un ionómero mucho más denso y que va a resistir más las fuerzas oclusales. Cuando nosotros activamos el émbolo, lo que va a pasar es que se rompe una membranita que separa dentro de la cápsula del polvo de líquido. Por eso es que estos materiales vienen con la ventaja de que además que tienen esta punta aplicadora para llevarlo directamente a la cavidad, tienen la dosis medida perfecta desde la fábrica. No es como que vamos a mezclar, la mezcla siempre sale diferente porque la cucharilla de polvo nunca se va a llenar igual. Pueden haber variables como la temperatura, el tamaño de la gota que se va obliterando el gotero. Entonces, las cápsulas nos proveen una solución más estándar para el manejo de materiales a base de ionómero de vidrio y la ventaja adicional es que lo ponen en un aplicador y directamente lo pueden llevar a la cavidad. Una de las grandes ventajas del uso de ionómeros de vidrio en lesiones de caries es la remineralización extrínseca. Estudios de ex vivo son dientes que se extrajeron luego de haber tenido 3 meses en la restauración de ionómero por cuestiones de ortodoncia o terceros molares, como fue en el caso de este estudio. Y cuando se llevaron a microscopio electrónico de barrido y de análisis de fotometría, demostraron cómo es que los elementos químicos como estroncio, fósforo y flúor habían traspasado hasta casi 1 milímetro desde la interfaz de diente-restauración hacia la pulpa. Entonces quiere decir que hay una remineralización extrínseca. Recordemos que el estroncio es muy parecido al calcio y por eso tiene esta característica de remineralización que es bastante importante. Así que si me permiten sintetizar este tema de los ionómeros, yo personalmente tengo estas utilidades para cada material. Riva Light Cure es un ionómero de vidrio modificado por resina, es un ionómero con partículas de sílica, con monómeros EMA, se comporta más como una resina que como un ionómero, por lo tanto hay que fotopolimerizarlo. ¿Para qué lo utilizo? Para lesiones cervicales no cariosas, para lesiones de caries cervical e inclusive para lesiones de caries en dentición permanente. Si es un paciente adulto mayor con una clase 2 o una clase 1, lo puedo restaurar con ionómero de vidrio modificado por resina o utilizarlo como la técnica sándwich, reemplazarlo la dentina por este ionómero y luego el esmalte lo puedo reemplazar por resina convencional. Rivacex Cure es un ionómero de vidrio de mediana viscosidad, proporción 2.7 a 1. ¿Para qué lo utilizamos? Para selladores de fosas y fisuras, lesiones de caries en dentición decidua, técnica de banda de ortodoncia, cuando tiene una gran destrucción coronaria, lo pueden contener con la banda y rellenar todo con ionómero, sirve para eso en dentición decidua, y para restauraciones de clase 1 hasta tamaño mediano en dentición permanente. Es muy probable que con los pasos de los años este ionómero comience a degradarse superficialmente, pero lo que pueden hacer es simplemente desgastar todo lo que corresponde a esmalte y reemplazarlo por resina compuesta sobre el ionómero, sin necesidad de removerlo todo. Y finalmente el Riva Self Cure HB, alta viscosidad 3.6 a 1, para lesiones de caries en dentición decidua y también para cualquier lesión de caries en dentición permanente. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta que seguramente tendrán en su mente es, ¿se coloca una base debajo del ionómero? ¿Hay que poner hidróxido de calcio? Bueno,
Según la literatura, no hay necesidad de poner ninguna base mientras haya por lo menos medio milímetro de dentina remanente. Este estudio, por ejemplo, del grupo de la doctora Marisa Maltz, comparaba tres elementos como base cavitaria. Uno fue el ionómero de vidrio, uno fue hidróxido de calcio y el tercero era cera, un elemento inerte para saber qué pasaba con la dentina, y lo dejaron restaurado durante 3 meses. Cuando abrieron las cavidades y examinaron la dentina, se dieron cuenta que los tres materiales producían exactamente el mismo efecto, porque la remineralización se da de manera intrínseca, no por el material que se utilice de base. Así que no hay necesidad de bases cavitarias, no hay mejor material de base o de recubrimiento pulpar que la propia dentina, inclusive si es dentina cariada. Ahora, ¿qué pasa con las bacterias si yo dejo esa dentina blanda o firme en la base? ¿Qué va a pasar si dejo bacterias abajo? Bueno, no existe método de esterilizar cavidades, por más que le lleguen a dentina blanca, dura y esterilicen o quieran limpiar con clorexidina, no hay forma de esterilizarla, siempre va a haber bacterias. El tema es que si yo sello adecuadamente los márgenes, si no hay acceso al sustrato, esas bacterias van a quedarse en estado de latencia, van a morir, y así lo comprueba también otro estudio del grupo de la doctora Marisa Maltz. En este grupo de investigación realizaron restauraciones con técnica de remoción total, es decir, llegar hasta la dentina dura y luego restaurar, y lo compararon con la remoción selectiva, que era realizar limpieza con cureta, restaurar y evaluar qué pasaba en ese momento antes de colocar la restauración y qué pasaba 3 meses después en términos de conteo bacteriano. El estudio nos demuestra que si bien es cierto al inicio había más bacterias en el grupo de la remoción selectiva, una vez que se restaura y pasan 3 meses, los grupos son exactamente iguales en términos de conteo bacteriano, porque las bacterias pasan a un estado de latencia. Así que estos son los principios guías de la remoción selectiva. Preservar estructura con potencial de remineralización, un adecuado sellado de la restauración, sobre todas las cosas mantener la salud pulpar, una correcta evaluación y monitoreo radiográfico que puede utilizarse también la sustracción, que es una técnica de superponer dos imágenes digitales y ver si ha cambiado la lesión de caries con el paso del tiempo, o la radiolucidez, que podría estar por debajo de una restauración, que simplemente es un símbolo de dentina desmineralizada. Finalmente, cuando vamos a reparar restauraciones o cuando una restauración se desprende, no es necesidad de remover toda la base o limpiar la dentina. Lo único que hay que hacer es homogeneizar los márgenes con multilaminadas, optimizar la periferia, tal vez con remoción selectiva o con el uso de agentes químicos, y nuevamente apuntar a este principio de lo que Mañé y Aleman nos comentaban de el halo periférico. En este caso, por ejemplo, le habían prescrito endodoncia pernicorona a la paciente y en busca de una segunda opinión le propusimos esta estrategia. Lo que hicimos fue crear este halo periférico, 1 milímetro en esmalte, 1,5 milímetros en dentina, y luego realizamos un grabado total, adhesivo, una primera capa de fluida para fortalecer la capa híbrida. Esto se le llama resin coating, que es proteger la dentina con una primera película de resina fluida y luego técnica incremental. Con esta resina ya tenemos el caso 5 años de acompañamiento en perfecto estado. Finalmente, este es el enfoque, ¿no? El más conservador posible cuando se desprende una restauración o de una lesión de caries subyacente. Muchas veces solamente se trata de limpiar los márgenes de la resina vecina, si es que existiera, asperizar un poco para que se adhiera a la nueva resina, grabar con ácido para optimizar la adhesión, y luego podemos utilizar resinas de un solo incremento, como estas resinas bulk, que tienen un color universal porque tienen un fenómeno camaleónico, adosan un poco el color del diente del sustrato, y vean cómo logramos restaurar con un solo incremento esta pérdida de restauración. Aquí yo cometí un error porque como es una resina un poquito más translúcida, esa lesión de dentina esclerótica se traslucía, pero es algo que no le incomoda al paciente, es un segundo molar inferior, pero para mí sí me incomodó por la foto. No es una foto macro, así que a veces nos revela nuestras imperfecciones. Para evitar esto, lo que deberíamos hacer es utilizar una resina un poco más opaca, una resina de dentina, para poder ocultar esa dentina esclerótica subyacente, o los llamados tatuajes de amalgama que quedan cuando cambiamos o ha habido una amalgama por mucho tiempo.
Estos son artículos que nos hablan de la sobrevida de las restauraciones en resina hasta 22 años después, solamente demandando pulidos, resellados, sin necesidad de alarmarnos por esas pigmentaciones oscuras, porque básicamente son eso, pigmentaciones, son tatuajes del tiempo que no necesariamente necesitan recambio. Podría desgastarse tal vez el margen y sellarlas para preservar esas restauraciones por algunos años más. Y de hecho hay algunos estudios que muestran justamente eso, ¿no? Cuando se pierde un margen, se fractura un fragmento de la restauración, simplemente establecer una toma de decisión para reparar o resellar y así otorgarle 12 o 13 años más de vida a esas restauraciones. Así que esto es odontología de mínima intervención, es alejarnos de esa odontología del pasado en la que fresábamos y restaurábamos porque eso no curaba la enfermedad y acercarnos a una odontología del presente y del futuro. La odontología de mínima intervención es una odontología personalizada, orientándonos a los factores de riesgo, modular dieta, higiene, controlándola con frecuencia de acuerdo al riesgo, optar por estrategias no operatorias, fluoruro de aminoplata, barnices florados, toma decisiones en conjunto con el paciente, explicarle los pros y contras de cada alternativa, utilizar ionómeros en pacientes con alto riesgo de caries, porque el ionómero finalmente tiene este efecto bioactivo, ¿no? No solo remineraliza el sustrato, sino también libera flúor, que algunos estudios demuestran que parecería beneficiar también a la salud de los dientes vecinos. Nos alejamos de la tradicional drill and fill, de fresar y restaurar, y nos acercamos al seal and heal, que es sellar y curar. Esa es la meta de la odontología de mínima intervención, promover dientes funcionales de por vida. Con esto entonces termino esta presentación para dar un breve espacio para poder abrir la sesión de preguntas. Y les agradezco mucho a nuestros colaboradores de Seiko, le agradezco la invitación de CDI, especialmente a Miriam Herrera, a Carlos Posada. Es un placer para mí empezar a trabajar con ustedes y espero que esta sea la primera de muchas oportunidades. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo ahí mi correo electrónico y mis redes sociales por si tienen alguna consulta o algún caso que quieran compartir más adelante. Muchísimas gracias.